Tres. Muy buenas noches a todos. De acuerdo a lo ya informado, ¿no? Y realizada la publicación, ¿no? En nuestra página Amaya Abogados y Asociados, hoy tiene como entrevistado al doctor Roberto Novoa, ¿no? Quien es especialista en diversas áreas de derecho bancario y derecho financiero, ¿no? Además tiene una gran expertise en temas de publicaciones, de artículos relacionados a títulos valores, diversos temas afines al tema del sistema bancario, ¿no? Es una persona que es un profesional a quien yo estimo bastante y quien tiene mucho conocimiento en estas materias. Y para el día de hoy vamos a tener una acotación respecto a las AFPs, ¿ya? Que vienen aquejando y vienen confundiendo a muchas personas, ¿no? ¿Qué puede pasar ante la retención, ¿no? De este 25%, ¿no? El otorgamiento, ¿no? Al ciudadano. Además de eso, ¿qué expectativa nos da ante la situación de la economía peruana? ¿Qué pasa? ¿Qué no va a pasar? Todos estos acontecimientos, el doctor Roberto Novoa nos lo va a explicar de manera detallada con cada pregunta que le vamos a hacer nosotros en esta oportunidad. Muy buenas noches, doctor Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Luis. Muchas gracias por la invitación y por esas grandes palabras. Bueno, en este caso vamos a proceder, Roberto, a hacerte las preguntas, ¿no? Dinámicamente vamos a ir analizando un poco la situación, ¿no? Bueno, más que nada, la primera pregunta en realidad sería, define brevemente, ¿no? Desde tu posición o de tu perspectiva sobre el concepto de las AFPs y además, ¿cuál es el desglose que se le hace cuando hay una cobranza por parte de la entidad de la empresa, ¿no? Para la que uno trabaja, ¿no? ¿Cómo hace el descuento? ¿Tiene una división, dos clases, tres clases? ¿La categoría cómo es, ¿no? Además de eso, nos gustaría saber cuál es el porcentaje de descuento, ¿no? Esta sería nuestra primera pregunta, doctor. Claro, a ver, en términos generales, y claro, de hecho el tema de las FPs ha tenido especial relevancia en estos días a raíz de no solo la situación de emergencia, sino el impacto que tendrá en la banca. Es importante conocer estos conceptos, ¿no? Lo primero es entender qué es o las FPs y cómo se enmarcan en la economía. En la economía y en el sistema jurídico, ¿no? Lo primero que entender es, como su propio nombre lo dice, son empresas privadas, son administradoras privadas de fondos de pensiones. Existen en el marco de cómo funciona la seguridad social en el Perú. Cuando uno estudia un poco más avanzadamente que en el pregrado qué es la seguridad social y cuáles son sus finalidades y cómo funciona tanto en el Perú como en el mundo, se da cuenta que, a diferencia de otras partes del mundo donde tienes un sistema de seguridad social ofrecido solo por el Estado, administrado, relativamente invertido de una manera desde enfoque estatal, mientras tienes otros países, como Chile, me parece que solamente es un enfoque privado. En Perú tienes un modelo bien particular, que es un modelo mixto, donde conviven el sistema nacional, la ONP, la Organización Nacional de Fondos de Pensiones, cómo se organiza el Estado para las pensiones, que es una alternativa que el trabajador tiene también, puede optar por esta, y las AFPs por su lado, que es la forma privada de manejar las pensiones, ¿no? Tiene una regulación especial, su regulador es la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos y Pensiones, más comúnmente conocida como la SBS, que tiene toda una superintendencia adjunta especial destinada a las AFPs. Tiene toda una normativa bastante compleja, bastante amplia y de mucha especialidad en el tema, donde se regula desde la estructura de una AFP, desde los requisitos mínimos que tienen que tener sus funcionarios para ocupar tales puestos, hasta en qué pueden invertir las AFP. Eso está sumamente regulado. Por poner un ejemplo, y tal vez voy a hacer números un poco arbitrarios, categorías un poco arbitrarias, perdón, una AFP no puede invertir, por ejemplo, en un bono triple C, ¿no? Es decir, no puede invertir en algo que para el regulador, para las normas emitidas por el regulador, vaya a generar muy poca rentabilidad.
Eso también te habla mucho de que no hay lo que se llama en derecho financiero en términos generales y en economía mucho apetito de riesgo en las AFPs. Y eso habla mucho también de la rentabilidad, ¿no? Pasando un poco al tema del desglose, la idea de cómo se hacen los descuentos en las AFPs es que se hace un descuento, y esto es universal tanto para las AFPs como para el descuento de la ONT, de un 10% del sueldo del trabajador. Eso lo retiene el empleador al momento de pagar la planilla. Y estamos hablando, por supuesto, del mundo formal, el mundo informal, que es más o menos el 63% del Perú, si es que seguimos la estadística de que el Perú ahorita está 41 o 42% bancarizado. Es bastante mayor el mundo informal, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Dentro de ese descuento en planilla, el trabajador hace el descuento correspondiente del 10% del sueldo y además, pagando, valga la redundancia, directamente eso a la AFP, y además hay una comisión, hay un par de comisiones en realidad, hay una comisión que se paga dependiendo de la AFP. Por ejemplo, la AFP de Prima al año 2019 me parece estaba en 1.60% y la de Profuturo en 1.69%. Y además se pagan alguna comisión por el seguro de vida y los diferentes seguros que corresponden al momento en que uno se jubila. Ahora bien, tener en cuenta que año tras año hay una suerte de concurso público, que estoy usando un nombre arbitrario, ¿no? Hay una suerte de concurso público que se hace todos los años para determinar qué AFP se va a llevar a los nuevos aportantes de ese año, es decir, los que ingresan a la PEA recién ese año, y van a todos ellos en bloque a pasar a ser aportantes de esa AFP. ¿Qué AFP gana ese año? La que ofrezca una mejor rentabilidad. Por ejemplo, el año 2017, si mal no recuerdo, la AFP que ganó ese concurso fue Prima. No me acuerdo cuándo fue la comisión de ese año, pero ganó ese año exactamente, y todos los trabajadores que ese año ingresaron a la PEA pasaron con ese AFP. Esa es un poco la idea de los desgloses y de qué es una AFP, ¿no? Y de hecho tiene especial relevancia en cómo se mueve el dinero en la economía, porque las AFP son uno de los más grandes inversionistas del mercado. Las AFP se invierten en casi todo, porque necesitan generar alguna rentabilidad y sobre todo invierten en lo más seguro. Por ejemplo, bonos soberanos generan alguna rentabilidad para el Estado. Por ejemplo, bonos y diferentes valores emitidos por los grupos bancarios, que son digamos, valores bastante rentables. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Mira, la verdad, a veces uno no tiene conocimiento, ¿no? A veces unos ciudadanos no tienen noción un poco de cómo está estructurado esta AFP, cuál es el desglose y cómo hace, en este caso, el empleador para hacer el descuento pertinente, ¿no? Como tú comentas, ¿no? Hay hasta 3 porcentajes que se pueden hacer, ¿no? El tema también del fondo de salud, el tema también de la comisión que tú comentas también, y básicamente el 10% que tú ya has hecho acotación hace unos momentos. Bien, bien, bien. Ahora nosotros tenemos una segunda pregunta, la cual nos gustaría tener una opinión tuya al respecto. ¿Cuál es en este caso, consideras que ante la aprobación y el retiro del 25%, ¿no? que se puedan hacer los aportes de las AFPs, esto tendría de alguna manera una repercusión en la economía peruana? ¿Sería positiva? ¿Sería negativa? ¿Cuál es en este caso la perspectiva o la idea que tú tienes para compartir con nosotros en este caso? O sea, ciertamente, siendo un proyecto y siguiendo la historia de los proyectos del Congreso, en su gran mayoría, que no tienen lamentablemente un análisis técnico, ¿no? Y esto lo podemos ver especialmente cuando revisamos un proyecto de ley y vemos la parte de, ¿cómo se llama? Análisis de impacto económico, ¿no? Que es creo que el tercer o cuarto ítem de un proyecto de ley típicamente, sí. Y dice, este proyecto de ley no ocasionará ningún gasto para el erario público, y lo dice. Entonces, eso no es un análisis de impacto económico, ¿no? Cuando uno hace un poco de análisis económico del derecho se da cuenta que no. Pero claro, siguiendo esa línea, ¿no? Pues claramente es un análisis, este proyecto de ley no es un proyecto que ha tenido ni un análisis técnico, ciertamente es una demanda popular. Se entiende que muchas personas tienen algunas quejas y reclamos sobre cómo se da la rentabilidad en una AFP respecto de su dinero, ¿no? Pero ciertamente tiene que pasar por un análisis más técnico que emocional,
porque llegamos al problema de que si mañana se retira 25%, mañana no, o sea, ya, mañana no, mañana en 2 semanas se da un retiro progresivo del 25% de toda la liquidez de las CFP, a ver, las CFP no van a quebrar, eso no va a pasar de golpe. ¿Por qué no va a pasar? Porque siendo entidades reguladas por la SBS, tienen planes de contingencia de liquidez, como toda empresa bancaria y empresas de seguros. Es decir, están preparados para escenarios bastante ácidos, ¿no? Y tienen ratios financieros preparados, especialmente, que eso los financieros lo sabrán mejor que yo, pero preparados especialmente para enfrentar escenarios de riesgo así. Sin embargo, es un golpe bastante fuerte a la liquidez de toda la economía, porque es dinero que se deja de invertir, es dinero que se deja de comprometer. Cuando tú retiras el 25% de la liquidez de cualquier empresa, digamos, especialmente las empresas reguladas que emiten valores acá y en el extranjero, en bolsa sobre todo, estas empresas asumen un montón de obligaciones, lo que le llamamos covenant financiero, ¿no? Asumen un montón de obligaciones financieras bajo ciertos ratios que se mueven un montón cuando uno tiene afectaciones de liquidez tan fuertes y tan inmediatas. Eso implica ir al extranjero a negociar con los tenedores de bonos, con los tenedores de diferentes valores y con diferentes prestamistas grandes, sobre todo en créditos sindicados grandes, ciertas dispensas o waivers que le llamamos también en el mundo bancario, ¿no? de obligaciones, y no siempre se dan y tienen un costo, y si no se dan, empiezan un deber de incumplimiento, implican penalidades. Es toda una cadena de un dominó, por así decirlo, que se va cayendo uno tras otro cuando le quitas tanta liquidez al mercado de golpe. No es, tendría un efecto en la economía, ciertamente agravaría más la recesión que ya tenemos. El otro día escuché que había un impacto de 2 puntos porcentuales del PBI, ya es ya bastante complicado. Entonces, de alguna manera nos estarías comentando de que más que la afectación de rentabilidad, que eso iría directamente hacia las AFPs, la afectación a la economía peruana sería netamente de liquidez, ¿cierto? De todo, de liquidez y de rentabilidad, pero empieza por liquidez. Lo que pasa es que tenemos que verlo en el largo plazo, ¿no? Porque si hoy día, y nuevamente, tomémoslo como una elaboración de un abogado que estudia un poco de finanzas, pero en esa línea, si lo vemos en el mediano plazo, o en el corto plazo, ¿no? Tener liquidez hoy no necesariamente es tan bueno como tener liquidez con rentabilidad mañana, porque tener liquidez hoy, sin haberse generado rentabilidad, es mucho menos dinero en el futuro. Cierto, correcto. Sí, tienes toda la razón. Comparto la misma idea que tú. Bueno, en este caso me parece muy acotada y muy acertada tu opinión, ¿no? Respecto de este cuestionamiento de, bueno, básicamente todos los peruanos ahorita estamos en duda, ¿no? Es algo que nos tiene un poco pensativos, ¿no? De qué hacer, qué no hacer. Sería egoísta quizás de alguna forma optar por retirar el 25% si se llega a optar o aprobar esta normativa. De alguna forma el Poder Ejecutivo ya ha tomado medidas al respecto, como lo estamos viendo día a día, ¿no? En los mensajes a la nación que da el presidente. Bueno, y justamente en colación, ¿no? a esto que te comento, nace una tercera pregunta, que sería la siguiente. ¿Qué piensas de la alternativa que presenta justamente el Poder Ejecutivo en el Decreto Supremo 034-2020, publicado hoy en el Diario El Peruano, ¿no? Diario Oficial del Peruano, que aprueba el retiro extraordinario de la cuenta de capitalización de los fondos de AFP hasta un máximo de 2.000 soles? Si es que, bueno, no, obviamente no estás dentro de la PEA, ¿no? Y también estás cumpliendo el plazo mínimo de los 6 meses, ¿no? Que es uno de los requisitos que se menciona en esta ley, ¿no? En este decreto supremo. Claro. Pareciera que es una medida que ha sido adecuadamente estudiada. No conozco el detrás de cámaras, por así llamarlo, de cómo salió este decreto. De hecho, rápido, a ver, nos agarró un poco por sorpresa, pero... Muy rápido. ¿Perdón? Muy rápido también ha salido este. Claro. Ante una situación así. Fue bastante rápido. Claro, pero sin embargo, sí pareciera haber tenido un adecuado análisis de riesgos y de liquidez del mercado, ¿no? Ciertamente, un retiro de 2.000 soles progresivo en 2 armadas de 1.000 soles, como va a ser,
Así es. en 2 meses, me parece que abril y mayo, Sí, sí, no va a ser de tal impacto para la liquidez y rentabilidad del sistema como un retiro un poco más importante, ¿no? Y creo que, tal vez entrando a comentar un poco más el plano político, creo que la real intención de este proyecto ha sido realmente detener el proyecto de ley del Congreso y evitar que la población sienta, porque finalmente acá hay un tema de sensación de la población de qué está pasando con su dinero y cuánto de dinero está recibiendo o dejando de recibir en una situación de crisis, ¿no? Y nuevamente me lleva a mi comentario anterior de cuánto dinero va a dejar de recibir en el futuro. Entonces, esto es una medida pensada, entiendo, coordinada también con la SBS, para que todavía haya liquidez de cara al futuro. Claro, hay gente que igual no va a recibir mucho, considerando que hay personas que probablemente tuvieran 1.000 soles en su fondo, pero hay gente que sí va a seguir recibiendo mucho más dinero en el futuro y sin afectar tanto a la rentabilidad de AFP. Pero vamos a ver, ¿no? Porque vamos a ver si esto ha sido suficiente para calmar un poco esta intranquilidad del Perú claro. y que no pase el proyecto de ley del Congreso. Bueno, de todas maneras. Y bueno, aquí también habría que tener en cuenta de que hay ciertas personas que recién han comenzado a aportar. Entonces, y no tienen 6 meses de aportación. ¿Qué pasa con estas personas? Quizás llegarán a 200, 300 soles. Entiendo yo que hay una regulación que tienes que haber aportado mínimo 6 meses para que puedas hacer ese retiro. ¿Es cierto eso o no? Quizás tú que lo No, puedas dominar un poco más. Eh, creería que no, creería que más bien tienes que haber dejado de aportar 6 meses si es con el monto que tengas o hayas tenido hasta un momento de aporte, pero ciertamente creo que hay un monto mínimo. No tengo en la cabeza ahorita el monto mínimo de retiro, pero a Claro, ver, hay gente que no tiene ni 500 soles en el fondo sí, y algunos. hay gente que puede ganar 4.000 o 4.500 soles al mes. Considerar que, por ejemplo, en el año 2017 y 2018 tuvimos una caída importante de la economía. El año pasado se recuperó un poco y este año claramente se va a caer bastante la rentabilidad del CPP. No ha estado bueno estos años producto de todo el escenario micro y macroeconómico. Entonces, Sí, por no, supuesto. no hay mucho dinero, digamos, tampoco que retirar de las CPP. Sí, de todas maneras tiene que haber una política económica de manera, bueno, bien estudiada, ¿no? Para poder hacer ese tipo de también decretos, y justamente como lo comentamos. Ahora, Un dato curioso antes de que me olvide, la SBS tengo entendido que el día de mañana va a publicar en el peruano toda la parte operativa de cómo proceder a este retiro de los 1.000 soles en las dos armadas de 1.000. Ahora lo anunció la SBS. Debe estar elaborando mientras hablamos del reglamento. excelente, buen dato el que nos estás dando, doctor. En realidad, nosotros vamos a verificar justamente esa operatividad o esa logística, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo esta cobranza por parte, en este caso, de todos los ciudadanos y de todos los aportantes, ¿no? De las AFPs. Ahora, doctor, tenemos un cuarto punto que a nosotros nos gustaría también, que viene ligado justamente a esta tercera pregunta. ¿Considera usted que dicho plazo, el plazo de 6 meses, es eficaz? ¿Usted cree que quizás deba ser menos tiempo? Porque definitivamente hay personas que vienen ya con una vulneración económica, que quizás no han estado trabajando por ya más de 6 meses, hasta mucho más de un año todavía. ¿Usted qué cree que pueda pasar en estos casos? ¿El gobierno debería tomar algún tipo de medida ante esta situación? A ver, es que probablemente este plazo de 6 meses ha sido medio bajo variables económicas que no tenemos ahorita una idea clara, ¿no? Porque pueden obedecer, por ejemplo, un tiempo promedio de personas desempleadas en el Perú, cuánto tiempo un peruano se demora en conseguir un empleo luego de perderlo. A lo mejor la métrica te dice que en 6 meses ya una persona puede considerarse relativamente desempleada. A lo mejor un promedio de 2 meses sí es un plazo, digamos, que todavía te puedes reubicar laboralmente. Ponemos, digamos, para un ejemplo cercano para los que somos siempre estudiantes de Derecho, porque creo que un abogado nunca deja de ser estudiante de Derecho, son los que regresan a hacer sus maestrías en el extranjero, muchos tienen un plazo de reubicación o reinserción laboral de entre 2 y 6 meses, a pesar de que son altísimamente calificados. No, porque Cierto. claro, o sea, porque hay un periodo de reinserción. Entonces, me imagino que esto debe obedecer
a algún indicador o Un variable económica. Me patrón. parece razonable. De hecho que tiene, Me parece de hecho que tiene razonable. un patrón para justamente aplicarse lo que se está aplicando. Y ahora esto, porque yo cuando estuve viendo el mensaje a la nación, en principio dijeron 12 meses. Y después de unas horas o quizás media hora, una hora, eran 6 meses. Entonces, ese ajuste quizás se deba a que se está analizando un poco más, ¿no? Entiendo yo que Mm, estos decretos supremos son progresivos, cada día se va generando o acumulando más información para que nosotros la podamos tener en cuenta. Ahora que como nos comentas respecto de la operatividad que se va a tener para el tema de la cobranza, la SBS va a hacer una regulación pertinente, ¿no? Entonces, justamente como estamos ante una pandemia y es una crisis pandémica en la cual nadie la tenía prevista, de alguna manera hay una forma de que este trabajo conjunto, ¿no?, que hace el Estado, ¿no?, sea progresivo y justamente en pro ciudadanos, en pro peruanos, ¿no? Ahora, así es. doctor, nosotros tenemos una quinta pregunta, ¿no?, que también nos llama un poco la atención, bueno, nos genera algún tipo de dudas. Es la siguiente. Si se aprobase este retiro del 25% de aportes de las AFPs, de alguna forma esta institución, nos comentaste ya que no podría entrar en una quiebra inmediata, pero ¿podría ser No. mediata? No, lo veo bien, bien remoto. O sea, nuevamente, los indicadores, y a ver, y desde alguien, yo en este momento trabajo mucho viendo más contratos de la banca comercial y operaciones financieras del día a día, pero hasta hace muy poco trabajaba viendo pura regulación, ¿ya? Y desde alguien que sabe lo fuerte que es la regulación del sistema financiero, porque bajo la regulación del SBS tienes tres sistemas en realidad, el financiero, el de seguros y el de FP. No, y realmente, como alguien que ha visto regulación bancaria, te puedo decir que la regulación del FP, de las FP probablemente sea más fuerte. ¿Ya? Y en temas de liquidez y rentabilidad en general son entidades que están bastante bien cuidadas. Yo dudo mucho que, salvo que te encuentres pues algún caso escondido, como financiera TCC en su momento guardando las distancias con el otro sistema, ¿no?, que nadie se lo esperaba y un día, y claro, si pasa algo así, nos enteraremos cuando el SBS un día diga, ya intervení y estoy vendiendo todo, Claro, ¿no? Porque así funcionan los procesos de disolución de este sistema. claro, por No, supuesto. dudo mucho que una empresa pueda entrar en un tema de quiebra en el sistema regulado por SBS. Es bien difícil. Bueno, en este caso sí, consideramos también que, bueno, la opinión que nos manifiestas sí es totalmente lógica y razonable, ¿no? Porque definitivamente para que una empresa o bueno, una institución tan grande como FPs quiebre de la noche a la mañana sería un poco jalado de los pelos, ¿no? También comentar eso Sí. de alguna manera. Ahora, doctor, nosotros tenemos una sexta pregunta que también nos gustaría trasladarle. ¿Qué pasa con las personas que estaban a punto de jubilarse este año? ¿Le recomendaría a usted retirar sus fondos antes de tiempo? Claro está que se está cumpliendo con estos requisitos de los 6 meses de paralización de cualquier tipo de prestación laboral que se haya hecho, ¿no? ¿Cuál es, desde su perspectiva, cuál sería de repente un consejo a esos aportantes? Claro, o sea, es que la recomendación general es no retirar, ¿no? Ahora, para las personas que están a punto de jubilarse, menos aún, porque están a los límites de poder llegar a todos los beneficios propios de una jubilación dentro del marco de AFP, es decir, con todos los seguros propios que vienen, con la renta fija, con la modalidad de jubilación que hayan acordado con su FP, entonces es muy poco conveniente. La única situación que yo vería a alguien retirando dinero de su FP en esta situación realmente es Ajá, que, no sé, tenga un crédito que esté vencido por vencerse y que vaya a aprovechar el retiro de mil, o vaya a aprovechar el otro beneficio que está dando el gobierno, que es que a los trabajadores en relación de dependencia no se nos va a descontar en este mes el descuento que se hace normalmente para aporte de AFP, ese 10% que comenté hace algunos minutos. No es, aprovechemos ese beneficio y utilicemos eso para pagar algunas obligaciones pendientes.
pero no recomendaría el retiro. Es bastante más riesgoso. Claro, bueno, sí, definitivamente, ¿no? Perder este beneficio por el cual se ha luchado durante tanto tiempo por justamente una mala decisión quizás podría traer repercusiones, ¿no? Más que nada, esta pregunta nace debido a la baja rentabilidad, ¿no? Que se ha Sí, estado pues. teniendo justamente en las cuentas de capitalización de los aportantes. Definitivamente han habido comentarios, ¿no? Hasta de mis propias amistades, familiares, que se les ha hecho un descuento de su cuenta de capitalización. Entonces, lo que ellos están pensando es que se les está descontando el dinero que van a recibir. De alguna manera habría que hacerles entender que esto es temporal, esto no tiene un carácter permanente ni de alguna forma fatalizado, ¿no? Como llamarlo así, ¿no? Mm, Para que justamente ellos tengan la esperanza de que de alguna forma no van a perder nada y que el cobro lo pueden hacer una vez que esto se establezca, ¿no? Se restablezca. Entonces, la opinión en la que nos das es que de acuerdo. no deberían retirar los aportantes porque de alguna forma estarían generando una, una carga más al Estado, ¿no? Sí, más que el Estado a las FPs, ¿no? Y tener en cuenta que de momento no hay una evolución a nivel de ONP. Entiendo que el gobierno lo está evaluando, pero no hay una establecida todavía. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, aquí tenemos una pregunta más que a veces nos hacen llegar todos nuestros oyentes. Y bueno, en este caso sí hay muchas preguntas respecto de las FPs, como debes comprender. Claro. Aquí nos mencionan, se habla mucho de las AFPs, ¿no? Pero de las ONPs no tanto, ¿no? De la ONP, de la institución. ¿Cree usted que también va a haber una disminución en la rentabilidad y liquidez de esta institución estatal? Lo que pasa es que hablar de la ONP en términos generales es ya hablar de una institución que no rinde nada, muy poco, ¿no? Eh, digamos, una jubilación promedio de la ONP es mucho menos del sueldo mínimo. Así es. Realmente, o sea, no, cuando hablamos de ONP nunca vamos a hablar de buena rentabilidad y no es por hablar mal, sino porque realmente está muy mal organizado tanto a nivel normativo como económico. Desconozco cómo funciona la administración interna de la ONP. Sé que por lo que he podido revisar y entender en esos últimos años que no es tal vez la forma más adecuada ni la más estándar que en el Perú o en cualquier país, que no pasa creo que más que en 2 o 3 países, aparte del Perú, convivan ONP con AFP. Tiene que ser uno u otro sistema y el sistema que quede debe estar muy bien organizado. No es el caso con la ONP. Si va a hacer proceso de rentabilidad, probablemente las inversiones que tenga la ONP caigan más de lo que ya están. No, digamos, no tengo mucho más comentario que decir que en verdad ya, o sea, ya es una entidad que está bastante mal en términos generales. Ah, de acuerdo. Interesante su apreciación, ¿no? Porque definitivamente es como una crítica constructiva que se tendría que hacer en este caso al Estado para que haya una mejor regulación. Ya esto coetáneamente tendríamos que tener en consideración de que el presidente hoy comentó de que tendría que haber una regulación. Si es de las AFP, Mm, definitivamente tendría que haber también de las ONP, ¿no? claro. El presidente hace un comentario muy interesante sobre la regulación de la CFP, pero realmente, y por eso hago el comentario, y no es un tema de defender porque no trabajo en CFP para empezar, ¿no? Sino que en verdad hay que tener en cuenta que las normas que regulan al sistema de AFP no permiten inversiones que generen mucha rentabilidad, en realidad, son normas bastante restrictivas. Entonces, aunque una AFP quisiera, no sé, invertir en el mejor bono que esté dando la mejor rentabilidad en Europa, no podría jamás invertir en ese bono. Hay normas que, en AFP en SBS perdón, que se le piden. Entonces hay que tener en cuenta también cuántas limitaciones tiene la AFP para invertir, Claro, finalmente. totalmente de acuerdo contigo. Aquí, bueno, tenemos bueno, escapándonos un poquito más para un análisis más económico, ¿no? ¿Considera usted, ¿no? Que esta crisis pandémica de alguna forma estaría afectando el PBI, ¿no? Y por lo menos,
si es que se está afectando, habría una recuperación, ¿no?, de este mismo PBI. ¿Cuánto tiempo, estimado, usted cree que pueda tardar esto? Bueno, diferentes economistas han dicho en estos días que sí va a haber una afectación del PBI. He escuchado por ahí inclusive que una afectación en torno al 2%, que es bastante cataclísmico, por así decirlo, ¿no? Por el lado más optimista, que creo que siempre la mejor voz a escuchar en este tipo de casos, que es la de Julio Velarde, el presidente del BCR. Él ha dicho que efectivamente va a haber pérdida del PBI, pero que es totalmente recuperable hasta el próximo año, dependiendo de cómo se manejen las políticas. Eso es la última declaración que dio, si mal no recuerdo, y es creo la más prudente. No hay que dar medidas de recuperación económica inmediata. Creo que ya han habido bastantes buenas ideas desde el gobierno y desde los organismos técnicos como la SBS y la SMV, con miras a que las entidades reguladas y y las empresas en general tengan algún soporte, ¿no? Pero creo que hay que mirar un poco más hacia el sector informal. Yo nunca he sido partidario, y ya saliendo un poco a través de mi especialidad, nunca he sido partidario de satanizar el sector informal porque es el que mueve la mayor parte de la economía del país. Entonces, por algo, si no se formaliza el sector informal es porque tienen impedimentos interesantes o importantes que hay que ponerse a analizar, especialmente en un periodo como este. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Ahora, escapándonos un poco más del tema, ¿no?, ya acercándonos a un tema más de banca, ¿no?, justamente una de también sus especialidades, doctor. ¿Cree usted adecuado que lo dispuesto por varias entidades financieras, como el Banco Interbank, el Banco Continental, el Banco de Crédito, entre otros bancos, ¿no?, han tomado una buena decisión al dejar en stand-by con entre 2 a 3 meses sin el cobro de intereses? ¿Usted cree que va a ser adecuado es adecuada esta medida, mejor dicho? Ciertamente hay que tener en cuenta que lo que han hecho los bancos ha sido más un acto gremial y prudencial, y entendiendo la situación de emergencia del país y sobre todo la falta de ingresos que van a tener muchos de los clientes, especialmente en el sector de la banca minorista y banca personas, es buscar que la mayoría de créditos por vencerse puedan ser reprogramados, ¿no? Y en algunos casos inclusive estamos viendo una ola de refinanciamientos importantes, pero sobre todo las reprogramaciones a plazos de diferentes 12 y 24 meses, ¿no? Y más que sin intereses adicionales, porque de hecho se tienen que pagar intereses, ¿no? El dinero tiene un valor, y ahorita comento un poco más de eso, pero la idea es que los intereses, por ejemplo, si yo tenía una cuota que vencía ahorita en abril, ¿no?, que eran 500, esto voy a decir números arbitrarios, ¿no?, 525 soles de capital, 25 soles de interés y 25 soles de comisiones, por decir aumentos aleatorios. Entonces tengo un total de 575 soles, ¿no? Este monto, en lugar de pagarlo este abril, lo voy a refinanciar en 12 meses para pagarlo a partir de junio, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esto? La idea es que justamente cuando tenga liquidez no lo pueda pagar, y lo pueda pagar en una menor medida, de modo tal que no afecte todas las pocas liquidez que tengo de día y que tengo que usar la preferencia para atender a mis obligaciones laborales y tributarias. Ahora, ¿por qué? Y esto es importantísimo que la gente lo entienda, ¿por qué se tienen que pagar intereses? No es un tema de que los bancos quieren ganar más plata digamos, vamos a aprovechar la situación para ganar dinero. No es así. El dinero tiene un valor. El sol que se gana hoy día, un sol, no vale igual mañana y vale mucho menos en un mes. Probablemente en una situación económica desastrosa, el sol que hoy día te pagaron vale 30 céntimos de acá a un mes. Porque el dinero en el tiempo pierde valor. Eso es el concepto de valor del dinero en el tiempo. Claro. Y ante eso se paga un interés. Normalmente el interés que tú le pagas al banco, comúnmente te hablan de la TEA, el interés compensatorio, etcétera, tiene varios componentes. Entre los componentes que están en ese interés, porque son muchísimos componentes económicos, son, por ejemplo, el costo de ese dinero en el tiempo, cuánto se ha devaluado, para que efectivamente no se trate de regalar dinero, tampoco nadie va a regalar dinero, y no porque los bancos no quieran regalar su dinero necesariamente, creo que nadie lo haría, sino porque hay que recordar que los bancos no trabajan con dinero solamente de los accionistas. El equity o el capital social de un banco no es mucho, es una cantidad bastante baja,
porque mayormente se trabaja con el dinero de los ahorristas. He ahí que toda la regulación bancaria se desprende de un artículo constitucional que habla de la protección constitucional del ahorro o la protección constitucional del ahorrista. Tiene una protección de ese calibre porque es así importante. Los bancos trabajan con dinero del público. En esa línea, los bancos no pueden regalar el dinero, no pueden devaluarlo ni permitir que valga menos. Entonces, el interés de un banco está compuesto por, entre otros conceptos, lo que se pierde de dinero de valor en ese periodo, más un interés que se tiene que ganar porque de lo contrario no tienes con qué pagarle a los ahorristas. Hay un spread entre lo que pagas de intereses y lo que te pagan a ti. Entonces, si no se cobran intereses, realmente es una pérdida abismal. No es un tema del banco que está cobrando, aprovechándose de la situación, es que es económicamente imposible no cobrar intereses. Y eso es bueno que lo sepa la gente, ¿no? Y es lo mismo que si yo te presto a ti 100 soles, tú no me los podrías devolver en 2 meses 100 soles de nuevo, no tendría sentido económico, salvo que yo de buena fe te regale dinero, que es distinto porque somos 2 personas naturales que trabajamos con nuestro propio dinero, no somos bancos, ¿no? Y creo que es importante que la gente lo sepa. Totalmente de acuerdo, doctor. Excelente, de verdad. Bueno, en este caso, ahora nosotros hemos culminado con nuestra ronda de preguntas, con las 10 preguntas que nosotros normalmente hacemos, pero siempre nosotros adicionalmente tenemos una pregunta pro bono. Y dentro de esas preguntas pro bono tenemos una que nos llama un poco la atención y va ligada justamente a este tema financiero y bancario que usted nos hace acotación. Y trata de lo siguiente: ¿qué le recomienda, qué recomendación usted le otorga, le brinda a los clientes de banca para el tema de su cuenta, ¿no? Bueno, en este caso de la deuda? ¿Se tendría que congelar la deuda o se tendría que refinanciar la deuda? ¿Habría alguna diferenciación o es prácticamente lo mismo? ¿Qué es lo que usted recomienda, como en este caso usted como un abogado de banca, ¿no? O sea, lo primero que tiene que hacer una empresa en esa situación, especialmente si es una empresa que producto de las circunstancias no está obteniendo ingresos, la mayoría de las empresas, es conversar con su ejecutivo de negocios del banco, porque casi todas las empresas tienen ejecutivos, son empresas muy minoristas, muy MIPE, que también son la mayoría, que también tienen que buscar hablar con el ejecutivo que tengan a la mano. Los bancos están teniendo todavía una área de oficina más o menos regular, y sí que puede, y es bueno que los empresarios chicos, grandes, medianos, muy grandes, sepan que se puede salir a la calle para ir al banco. Dentro del estado de emergencia, la banca ha sido entendido como un servicio esencial. Tienen que acercarse a los ejecutivos de negocio a los que tengan disponibles y plantearles el problema y tratar de encontrar juntos una solución, porque sí es un tema, el banco, y es bueno también que la gente sepa esto: a los bancos no es negocio del banco ejecutar deuda, no es negocio del banco ejecutar hipotecas, no es negocio del banco ejecutar garantías mobiliarias, hacer demandas, no es negocio del banco, es muy caro, genera muchas provisiones. El negocio del banco es cobrar dentro del cronograma de pago los créditos. Ese es el negocio del banco. Entonces, en esa línea del banco siempre le va a convenir ver formas de que el cliente pueda pagar dentro de los plazos adecuados. Entonces hay que conversar eso, ¿no? Algunas empresas podrán, en base a su historia con el banco, en base a las garantías líquidas que tengan, o muy autorrealizables, poder generar algunos periodos de gracia, suspensiones. Otros podrán, que son la mayoría de los casos, por no decir casi todos, podrán reprogramar, que es la mejor alternativa probablemente para seguir al día en las obligaciones, y el reprogramar no nos va a generar sobre todo deterioros en las calificaciones crediticias, en las centrales de riesgos, y nos va a permitir cumplir. Sin embargo, hay que ver todo en línea con, y suena bastante meloso, perdón por la palabra, pero hay que verlo en línea con el bien común, ¿no? Porque ciertamente ha salido mucho esto en redes sociales como parece sumamente valioso, especialmente para la banca, de si yo estoy recibiendo dinero, como cualquier tipo de empresa que pueda por alguna razón seguir generando negocios que todavía generamos ingresos, trabajadores que todavía tenemos ingresos felizmente, tenemos que pagar. Tenemos que tratar de pagar estas obligaciones con los bancos, porque eso va a permitir a otras empresas que no pueden hacerlo, otras empresas que lógicamente tienen que preferir pagar por un tema de orden a sus trabajadores y a la SUNAT, nos va a permitir que estas empresas puedan ahorrar o puedan obtener programaciones del banco, porque mientras el banco tenga más espacio y más liquidez para reprogramar la mayor cantidad de gente, lo va a hacer. Pero en esa línea, los que sí podemos pagar nuestras obligaciones con el banco
estos meses deberíamos hacerlo. Es lo mejor que podemos hacer, tanto por el país. Es tan positivo para la economía y para la salud del país como quedarse en casa. Excelente, doctor. Le agradecemos de verdad por su tiempo y por todas estas apreciaciones y opiniones, ¿no? Tanto constructivas, ¿no? Que usted hace en este caso a todos nosotros los ciudadanos y aportantes también, porque efectivamente hay aportantes que son obligatorios y también hay aportantes que son voluntarios, ¿no? Para el tema de AFPs. Entonces, Amaya Abogados le agradece por su disponibilidad y bueno, en este caso nos estaríamos volviendo a conectar en algún momento con usted, ¿no? Dependiendo del tema a tratar y dependiendo también de la situación en la cual nosotros nos encontremos aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cualquier cosa quedo a disposición.